precisamente era, o bueno, más que el título es cuáles son las repercusiones para España de los últimos acontecimientos que se han venido produciendo tanto entre Estados Unidos, Marruecos y Argelia. ¿Qué posibles impactos pudiera tener en esto, además, la guerra de Ucrania, que en este caso concreto es algo que es totalmente lateral, que ha venido a sumar un poco más de incertidumbre, pero que realmente no está dentro del núcleo del problema, salvo de forma tangencial? Entonces me voy a centrar en los actores principales, que son España, Estados Unidos, Argelia y Marruecos, y por supuesto el Sáhara. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos de dónde viene, cuál es la génesis del problema, qué se ha ido produciendo a lo largo de los 47 años que llevamos con esta crisis, y ver hacia dónde podemos tirar y cuál es el escenario o los diferentes escenarios que se producen a partir de ahí. Entonces, si os parece, empezamos ya. Voy a empezar con una introducción. Y esto empezó pues a través de un tuit. Esa fue la fórmula utilizada por el expresidente norteamericano Donald Trump el 10 de diciembre de 2020 para reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. No se trata de un asunto baladí, por mucho que el medio por el que se anuncia este hito en las relaciones internacionales que afectan al Magreb y a España sea cuando menos novedoso o poco ortodoxo, pero es que la ortodoxia no era un rasgo distintivo en el quehacer presidencial de Trump. Esta declaración unilateral no causa ningún efecto desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista político, porque remueve un asunto que la comunidad internacional, consciente o inconscientemente, y ese inconscientemente lo hago desde la ironía, ha pasado por alto desde 1976, cuando tras la firma de los Acuerdos de Madrid en noviembre de 1975, España renuncia a su papel como potencia administradora, traspasando a Marruecos y Mauritania en primera instancia, y pocos años después, quedando el reino alauita como único país con la potestad administradora sobre la región. Veremos más adelante que ese no es el estatus jurídico en el que se encuentra el Sáhara ahora. Es decir, Marruecos no es la potencia administradora del Sáhara, como veremos ahora, siempre desde el punto de vista del derecho internacional. Este acuerdo no suponía en ningún caso traspasar la soberanía del Sáhara a ningún Estado, dejando en manos de la Asamblea General de la ONU la implementación de un proceso de autodeterminación para que el pueblo saharaui decidiera sobre su futuro, hecho que sigue incomprensiblemente inconcluso, por lo que a efectos prácticos, tras la dejación de la ONU y el escaso interés de España, que no deseaba enemistarse con Argelia, provocaron que la laguna jurídica en la que se encuentra el Sáhara fuera rellenada políticamente por Marruecos con la aquiescencia de Estados Unidos, que ni preveía un Sáhara independiente por su facilidad para ser influenciada por Argelia, ni consideraba que España debía mantener una colonia en África, por lo que lo más factible, desde el punto de vista estadounidense, era que Marruecos asumiera el control del Sáhara, pero nunca se había pronunciado de forma tan explícita acerca de la soberanía sobre la región, por lo que esta declaración polémica ponía en el disparadero el frágil equilibrio en la zona. Esta declaración de Trump, conservador, se producía en los estertores de su mandato, por lo que era necesario esperar a la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca para comprobar si el nuevo presidente Joe Biden, demócrata, refrendaba o daba marcha atrás en el sentido de esa declaración. Ha habido que esperar a la firma de adhesión de Marruecos a los acuerdos Abraham, que ya habían firmado Israel junto con tres estados islámicos, Bahrein, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos, en diciembre de 2021 para confirmar que Estados Unidos, su actual administración, reconocen la soberanía marroquí sobre el Sáhara, condición sine qua non para que Marruecos se adhiriera al acuerdo. Con este acuerdo, lo que estamos poniendo sobre la mesa es que ya hay 4 países islámicos que reconocen el Estado de Israel. ¿Bien? Este acuerdo, en principio, es un acuerdo literalmente para restablecer las relaciones diplomáticas plenas entre Israel y estos 4 estados islámicos. La palabra importante es plenas,
porque no se trata solamente de unas relaciones diplomáticas donde se abren embajadas en los distintos países o se puedan abrir consulados o incluso se puede hablar de comercio, no. Aquí estamos hablando de relaciones plenas, también en materia de seguridad y de defensa, con lo cual no deja de ser un hito importante a vigilar todavía, porque eso todavía está en discusión académica, si esos acuerdos a Abraham pues tienen un fuerte calado, o si no lo tienen, eso va a depender de cómo vaya el devenir de los acontecimientos, pero de primeras ya estamos viendo que Marruecos ha adquirido, por ejemplo, de Israel, pues sistemas de seguimiento de misiles, armamento, componentes de armamento norteamericano cuando los componentes son israelíes, con lo cual, bueno, pues está viendo que no se trata solamente de abrir relaciones diplomáticas como tal, sino que por detrás hay un trasfondo que puede llegar a ser peligroso, porque precisamente el hecho de armar a Marruecos viene como consecuencia de contrarrestar el poder militar que tiene Argelia, que es el otro estado predominante en la zona. Y Estados Unidos siempre ha intentado ser bastante equidistante, aunque Argelia está muy influenciado por la Unión Soviética, pero siempre se ha intentado que ningún país militarmente predominara sobre el otro, precisamente para que no desemboque en una guerra o en un enfrentamiento, un conflicto armado, porque eso no interesa evidentemente a nadie. Y desde luego los intereses estadounidenses en Marruecos pues son importantes. Ahora veremos. Bien, esta declaración, repito, no comporta ningún efecto jurídico alguno y mantiene en el limbo en el que se encuentra el Sáhara desde 1975, pues tanto Marruecos como la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, que llamaré República Saharaui a partir de ahora, reclaman para sí la soberanía de ese espacio, mientras la comunidad internacional calla y otorga de facto sobre el papel de Marruecos y de iure simplemente calla sobre sus propias resoluciones. Es decir, las propias resoluciones de la ONU pues no son de aplicación en el caso del Sáhara, lo cual es algo que es, y repito, inédito, pero inédito en la historia de la propia organización. Hay que recordar que España mantiene su rol de potencia administradora del Sáhara en virtud de los acuerdos de Madrid, si bien desde febrero del año siguiente salieron los últimos soldados españoles de la región y el desentendimiento de todos los gobiernos democráticos españoles ha sido una constante invariable. La razón de esta ambigüedad calculada se encuentra en el equilibrio que España debía mantener en la cada vez más tensa relación entre Marruecos y Argelia. En este entorno de alta inflamabilidad, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, le mandó una misiva al rey alauita Mohamed VI en el que venía a dar por bueno el plan de autonomía que Marruecos definió para el Sáhara en 2007 y que España hasta ahora había rechazado, pero que había rechazado España y que habían rechazado toda la comunidad internacional, incluida Estados Unidos y, por supuesto, la ONU y, por supuesto, tanto el pueblo saharaui a través de su interlocutor oficial, que es el Frente Polisario, como del resto de países africanos. Es decir, nadie, absolutamente nadie, dio por bueno ese plan de autonomía del Sáhara para Marruecos. Por tanto, cabe preguntarse cuáles han sido los motivos que han llevado a España a reconocer el plan marroquí sobre la antigua colonia española. En este artículo se desarrollarán las acciones llevadas a cabo por Marruecos para que España cambie de su posición de forma tan repentina y directa, aunque a nadie se le puede escapar que el mantenimiento de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias está detrás de este sorprendente giro en la política exterior española hacia Marruecos. Sin embargo, esta precaución ha sido una constante desde principios del siglo pasado y nunca antes se había cedido a las pretensiones irredentistas del reino alauita sin obtener certezas acerca de futuras pretensiones sobre territorios españoles en África, incluidas las Islas Canarias. Cuando hablo de irredentismo, se habla del irredentismo marroquí. El irredentismo tiene que ver con la pretensión de algunos estados de anexionarse territorios que no les pertenecen. A eso se denomina irredentismo. Este cambio de timón en la relación hispano-marroquí no ha sido bien recibida en el estado prominente junto a Marruecos en el territorio del Magreb Sahel, como es Argelia,
con quien España también mantiene y debe mantener buenas relaciones, tanto por razones políticas como por razones económicas. La tensión entre los dos países africanos ha ido incrementándose en las últimas décadas y la posición de España de cierta neutralidad, manteniendo un equilibrio obligado, era clave para mantener un balance de fuerzas que aseguraba la paz en la zona. Para describir las causas de este giro de la política exterior española y las potenciales repercusiones de nuestro país, se ha seguido un análisis desde los prismas histórico, politológico y económico, atendiendo a la participación de los diferentes estados involucrados, cada uno de ellos con diversa importancia, pero todos participantes de una situación que complica la situación española en la región. Las fuentes que he utilizado han sido tanto primarias como secundarias, y a partir de declaraciones de los diferentes dirigentes de cada país, he complementado el estudio con aportaciones académicas recientes, tanto acerca de lo que significa políticamente el fortalecimiento de la relación entre Estados Unidos y Marruecos y las dificultades en las relaciones hispano-norteamericanas, la entrada en escena de Israel en el escenario y la respuesta de Argelia que empieza a dar ante lo que se supone es un cambio en el statu quo preexistente. Muchos son los autores que merecidamente deberían ser mencionados en este trabajo, pero es justo destacar las aportaciones de Mohamed Salem Abdi, Aizam Amira Fernández, Irene Fernández, Rocío Velasco, Bernabé López, Imane Rafik y Omar Baum, Encarnación Lemus, Hernando de Larramendi o Inmaculada Cordero. Aportaciones menos recientes, pero que explican la génesis del conflicto que es necesario referenciar, son las de Carrillo Salcedo, Stephen Zunes, Julio Cola o Antonio Carro, entre otros. Hay que tener en cuenta que este conflicto se viene sucediendo desde hace más de 47 años, más de 45, de unos 47 años, lo que facilita que se haya producido tal cantidad de trabajo académico que es muy difícil destacar, pues han sido muchos los autores los que desde diferentes perspectivas y a veces coincidentes han estudiado y analizado este largo proceso. Por tanto, nombrarlos a todos es prácticamente imposible. Si bien desde hace décadas el balance de fuerzas y las pretensiones de unos y otros permanecía invariable, los acontecimientos de los últimos meses han provocado que muchos analistas y académicos hayan tratado de analizar lo sucedido, por lo que resulta de especial interés la producción académica referida a este último evento. En el caso de este artículo, la tesis fundamental de este trabajo se centra en las repercusiones que este cambio de situación puede provocar en la política exterior de España desde el punto de vista político y económico. Cómo Argelia, Estados Unidos y Marruecos pueden, con sus decisiones, afectar a España y, sobre todo, cuánto tiempo pasará hasta que se normalice esta situación y cuáles son las posibles vías para solucionar este proceso actual. Vista esta introducción, paso a hacer un breve recorrido histórico acerca de lo que yo denomino un proceso inconcluso y de difícil solución, y que digo que es simplemente una cuestión de voluntad política. No es una cuestión económica, no es una cuestión militar, no es una cuestión de seguridad, es una cuestión de voluntad política. Este año se cumplen 47 años desde que España abandonara a su desdichada suerte el territorio del Sáhara Occidental. Cuando en aquel año clave de 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la resolución 2625, todo parecía indicar que la población del último territorio no autónomo africano ejercería finalmente, como el resto de los territorios de este continente, su derecho a la libre determinación. Y que, como señalara la misión de la organización, que visitó el territorio en octubre de ese mismo año, una inmensa mayoría de la población decidiría la independencia del territorio. Pese a ello, la entrega del territorio por nuestro país a Marruecos y Mauritania, materializada mediante los acuerdos tripartitos de Madrid del 14 de noviembre del 75 y su posterior ocupación por estos dos estados, fue el punto de partida de un conflicto bélico que solo se detuvo cuando, presionado por el enorme costo que suponía para la economía del país, Hassan II se vio obligado a negociar con el Frente Polisario un plan de paz cuya llegada a buen puerto era garantizada por las Naciones Unidas. En aquellos momentos, un sector del Movimiento de Liberación Nacional Saharaui consideró un grave error suspender la lucha armada para dar paso a un proceso de paz, cuando su principal garante era la ONU, una organización
cuya acción desde 1975 se había limitado al ámbito del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la resolución pacífica de los conflictos, y a los trabajos de la Asamblea General y de sus órganos subsidiarios, sin que se hubiera avanzado lo más mínimo hacia la libre determinación del territorio, que anualmente era reivindicada por las resoluciones de este órgano. El paso del tiempo y el contexto internacional actual no deben hacer olvidar que a todos los efectos el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional reconocido por las Naciones Unidas desde 1979 como único y legítimo representante del pueblo saharaui, y por ello legitimado para usar la fuerza contra quien por la fuerza impida el ejercicio de su derecho a la libre determinación. Lo cierto es que casi 15 años de proceso de paz han servido para demostrar con elocuencia al menos dos cosas. En primer lugar, que para Marruecos tal proceso no ha sido un fin, sino un medio para dilatar en el tiempo y de forma indefinida la posibilidad de una resolución del conflicto que pase por el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues conscientes, como ya lo era en el año 75, de que una consulta popular solo podía tener una respuesta y era la independencia. Y en segundo lugar, que las Naciones Unidas no solo son absolutamente incapaces de resolver el conflicto, sino que ni siquiera han conseguido acercar las posiciones de las partes. Más aún, la organización se ha acercado de forma ostensible a las posiciones del Estado, que con luz y taquígrafos viola desde hace 47 años el derecho internacional. En efecto, si por una parte dejamos a un lado la incapacidad del Consejo de Seguridad para imponer la aplicación de un plan que, debe recordarse, fue libremente pactado por las partes y sigue actuando en el ámbito del capítulo 6 de la Carta, ignorando la posibilidad de recurrir al capítulo 7, que es el que hace referencia a la resolución de conflictos mediante la lucha armada, obviamente, por el persistente bloqueo por parte de Francia de cualquier planteamiento en este sentido, por otra, quienes han venido ostentando desde la entrada en vigor del alto el fuego del 6 de septiembre de 1991 la máxima representación de la organización. Entre ellos, cabe destacar a los secretarios generales Pérez de Cuéllar, Boutros Ghali y Kofi Annan, que han terminado por favorecer sin disimulos las ilegales pretensiones de Marruecos, como veremos a continuación. Y el primer problema de todos es la cuestión del censo y la desafortunada intervención de los sucesivos secretarios generales de las Naciones Unidas. Según el autor José Soroeta, que él titula Viaje a ninguna parte, plantea que aunque se haya llegado a decir que el plan de arreglo es del 1974 y es establecido por España, en el que se establecen las condiciones por las cuales el pueblo saharaui se debe apuntar a un censo para poder participar en el referéndum de autodeterminación que en principio se estaba pactando para el año siguiente, para el año 75. Bien, pues aunque se ha llegado a decir que el plan de arreglo se encuentra en un punto muerto por una serie de problemas técnicos que lo hacen inaplicable, lo cierto es que nada está más lejos de la realidad. En efecto, las principales cuestiones relativas al censo fueron definidas con absoluta claridad en ese mencionado plan. Así, tendrían derecho a ser incluidos en el censo para el referéndum todos los saharauis que estén inscritos en el censo realizado en 1974 por las autoridades españolas. Censo que se vería incrementado con el crecimiento real de la población saharaui en el periodo comprendido entre 1974 y la fecha de organización del referéndum, y con la vuelta de los refugiados saharauis residentes fuera del territorio, fundamentalmente en Argelia. De esta forma, el censo de 1974 debía ser la base del censo electoral para el referéndum, pero como veremos en las líneas que siguen, quienes han ocupado desde entonces la Secretaría General se han encargado de impedir que así sea. Empecemos con Pérez de Cuéllar. Pérez de Cuéllar modificó los criterios acordados en el plan de arreglo. Pese a los problemas inherentes a un proceso de identificación de tales características, desde la puesta en marcha de la MINURSO es la misión de identificación de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, este iba a buen ritmo hasta que la pretensión marroquí de incluir 170.000 nuevos votantes fue sorprendentemente atendida por el máximo representante de la organización. Hay que tener en cuenta que el censo inicial era de 64.000 saharauis y Marruecos planteaba incluir en ese censo a 170.000 supuestos saharauis más. Así, frente al criterio único establecido en él,
el derecho de voto dependerá de que el nombre de una persona figure en la lista del censo de 1974 o de que el interesado pueda convencer a la Comisión de Identificación de que es natural del Sáhara Occidental, pero su nombre no se incluyó en el centro del censo del 74, ese es el criterio de admisión a ese centro. Para eso se crea, la propia ONU crea una comisión de identificación para la creación de ese censo. El secretario general Pérez de Cuéllar decidió incorporar otros 4 criterios. A partir de entonces tendrían derecho a ser incluidos en el censo las personas que vivían en el territorio como miembros de una tribu saharaui cuando se realizó el censo en 1974 y que no pudieron ser inscritas en él. Los miembros de la familia inmediata, padre, madre e hijos de estas personas, los hijos de padres saharauis nacidos en el territorio y que no se encontraban en el mismo en el momento de la realización del censo, y finalmente aquellos miembros de una tribu saharaui que pertenezca al territorio que hayan residido en el mismo periodo, por un periodo consecutivo de 6 años o intermitente de 12, con anterioridad al 1 de diciembre de 1974. Aunque otras cuestiones importantes relacionadas con los medios válidos de prueba, principalmente respecto a la prueba oral, añadieron dificultades al buen fin del plan, el punto de inflexión se produjo a la hora de determinar cuándo se debía entender que ese grupo familiar o su fracción de una tribu estaba implantada en el territorio. Así, Marruecos consideraba que el hecho de que, con que solo un representante de una tribu figurara en el censo del 74, debía dar derecho a participar en el referéndum a la totalidad de los miembros de dicha tribu. De ahí que se avalara la inclusión de los mencionados 170.000 marroquíes en el censo. Mientras que el Frente Polisario, como es lógico, mantenía que solo cabría aceptar como asentado al grupo familiar cuya mayoría de miembros estuviera inscrito en el censo de 1974. Esta modificación unilateral del plan, efectuada por el secretario general, fue tan escandalosa que provocó su renuncia al cargo de quien fuera su propio representante especial en el conflicto, Johannes Mans. Tras Pérez de Cuéllar, quien llega es Boutros Ghali. Como vamos a ver, cada uno va mejorando al anterior. Boutros Ghali lo que propone directamente es el desmantelamiento de la MINURSO, de la Misión de las Naciones Unidas para la independencia del Sáhara. La llegada a la Secretaría General del exsecretario de Estado para Asuntos Exteriores de Egipto, que mantenía una estrecha y pública amistad con el rey Hassan II, fue recibida con una evidente desconfianza por parte del Frente Polisario, cuya razón de ser, desgraciadamente, el tiempo se encargaría de demostrar. En efecto, y pese a que el Movimiento de Liberación Saharaui decidió aceptar los criterios incluidos por Pérez de Cuéllar en marzo de 1994, el nuevo secretario general propuso al Consejo de Seguridad 3 posibles opciones de actuación: la celebración del referéndum, incluso sin contar con la cooperación de las partes, la continuación de los trabajos de la Comisión de Identificación, pero estableciendo un tope de 3 meses para que el Consejo decidiera sobre la forma de concluir el proceso, y finalmente el desmantelamiento progresivo de la MINURSO, manteniendo una reducida presencia militar en el territorio con el objetivo de estimular el respeto al cese del fuego. Se trata del primer paso del secretario general hacia el desmantelamiento de la MINURSO, pues tras plantear las 3 opciones mencionadas, él se decantaba por la tercera, partiendo del peregrino argumento de que la retirada de la misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental era la opción económicamente más rentable para la organización. Afortunadamente, el Consejo de Seguridad optó por la segunda de las opciones, decidiendo proseguir los esfuerzos negociados con las partes y continuando con el proceso de identificación. La controvertida salida de Boutros Ghali de la Secretaría General fue acompañada de un informe postrero que fue aprobado por el Consejo de Seguridad a través de su resolución 1056 de 1996, en el que se proponía y por tanto se decidía la suspensión del proceso de identificación hasta que las 2 partes den pruebas concretas y convincentes de que están resueltas a retomar y finalizar el proceso, y la reducción en un 20% de los efectivos de cada unidad militar en la zona. De esta forma, el político egipcio abandonaba la Secretaría General con un último intento, afortunadamente fallido, de poner fin a la presencia de las Naciones Unidas en el territorio. Y por fin llega Kofi Annan, que decide abandonar el plan de arreglo del 74.
El veto de los Estados Unidos a la renovación de Boutros Ghali como secretario general permitió la llegada al cargo de Kofi Annan. Su intención desde un principio fue la de buscar una vía alternativa al plan de arreglo, lo que equivalía a renunciar a la resolución del conflicto por vías previstas por la doctrina de las Naciones Unidas en materia de descolonización, concretadas en el caso saharaui con el consentimiento de las partes en el mencionado plan. Esto es muy curioso, porque aquí de lo que se trata es que de los dos tienen que estar conformes con el plan, y lo que se le plantea al Frente Polisario es: oiga, usted tiene que ceder el territorio, su territorio se lo tiene que ceder a Marruecos, y hasta que no lleguen a ese acuerdo, pues seguiríamos en las mismas. Para llevar a cabo sus propósitos, procedió a crear un nuevo cargo que, junto a su representante especial, tendría un peso específico en el proceso. Se trata del enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, cargo que fue ocupado por el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, al objeto de que evaluara la viabilidad del plan, examinara medios de aumentar las posibilidades de reanudar su aplicación en un futuro próximo y, de no haberlos, aconsejar sobre otras posibles maneras de impulsar el proceso de paz. Hay que decir que James Baker, propuso dos planes, el plan Baker I y el plan Baker II, para intentar llegar a la finalización de estos acuerdos. En pocos meses se hicieron públicos los resultados del proceso de identificación de las tribus implantadas en el territorio, y a la vista de los resultados, aproximadamente 82.000 votantes fueron identificados como miembros del censo que debía producirse, que se daba como válido para la celebración del referéndum. El Frente Polisario decidió una vez más aceptar las condiciones impuestas por Marruecos y correr el riesgo de que los solicitantes pertenecientes a los tres grupos tribales conflictivos fueran identificados por la MINURSO, en la confianza de que, conociendo la imparcialidad con que había actuado Naciones Unidas en la fase previa, el incremento del censo no era muy sensible. Finalmente, en febrero de 2000, se hicieron públicos los resultados de este proceso. De las 198.000 solicitudes presentadas, tan solo 86.425 fueron aceptadas, lo que suponía un incremento de cerca de 4.000 votantes. Parecía que todo estaba hecho, parecía que el censo ya había terminado y que este Consejo de Identificación había finalizado su trabajo. Bien, pues en estas circunstancias, y a la vista de los datos hechos públicos, como último medio al alcance de Marruecos de agotar las posibilidades que le ofrecía el proceso de identificación, para posponer una vez más la celebración del referéndum, este Estado decidió presentar cerca de 131.000 recursos de apelación contra el censo elaborado por la MINURSO, poniendo de esta manera en tela de juicio la imparcialidad de la minuciosa y encomiable labor realizada contra viento y marea por la Comisión de Identificación, y tratando de convertir esta fase de apelaciones en una vuelta al punto de partida del proceso de identificación. Como era de esperar, en un primer momento el Frente Polisario se negó a aceptar esta ingente cantidad de solicitudes, que volviera a pasar todo otra vez por los centros de identificación, pues daba la sensación de que ello supondría prácticamente volver a empezar un proceso que había costado más de 5 años, y a la vista, además, entre otras cosas, de que cerca del 95% de ellos no podían aportar pruebas nuevas que pudieran justificar la apelación, de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de arreglo y sus ajustes posteriores. Sin embargo, el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui terminaría por aceptar también esta nueva afrenta del gobierno marroquí al plan, admitiendo incluso la posibilidad de que la MINURSO llevara a cabo la identificación de las apelaciones sin contar con el visto bueno de los jeques o jefes de tribus propuestos por el Frente Polisario. Pero a estas alturas, Marruecos ya había decidido abandonar definitivamente la posibilidad de que en algún momento se celebrara el referéndum de autodeterminación del territorio, si es que alguna vez la tuvo. En efecto, y aunque esa postura de Marruecos era explícita desde la época de Pérez de Cuéllar, en este momento se manifestó ya abiertamente su oposición frontal a cualquier tipo de referéndum. Llegados a este punto, cabe destacar cuál es el estatuto jurídico del Sáhara Occidental, y me voy a referir también a la explotación de sus recursos naturales. Y vamos a ver que existen ahora una serie de conexiones que van a ser muy importantes para lo que sucedió posteriormente. En primer lugar, Marruecos es la potencia ocupante del territorio, no es la potencia administradora del territorio. Es importante dejar claro que, pese a los reiterados descuidos del secretario general, Marruecos no es la potencia administradora, sino la potencia ocupante,
con un estatuto jurídico similar al de Israel en los territorios ocupados palestinos. Las Naciones Unidas, lejos de reconocer a Marruecos la condición de potencia administradora, han desautorizado en diferentes ocasiones tal ocupación. La retirada española hubiera requerido el establecimiento de una administración en el territorio a cargo de las Naciones Unidas, pero nunca la concertada con Marruecos y Mauritania y seguida de la ocupación militar por parte de los mismos. Por tanto, los acuerdos de Madrid son, desde el punto de vista del derecho internacional público, son ilegales. Y sus efectos, por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta. La puesta en práctica de los acuerdos de Madrid condujo a una situación de violación permanente del derecho internacional, puesto que dieron lugar a una ocupación primero parcial por parte de Marruecos y luego completa tras la retirada de Mauritania del territorio, siendo así que la resolución 2625 establece que no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial derivada de la amenaza o del uso de la fuerza. Antes incluso de que Marruecos ocupara el territorio por medio de la Marcha Verde, el Consejo de Seguridad le requirió para que no la llevara a cabo y una vez realizada le exhortó para que se retirara de él. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que además de la Asamblea General, resoluciones de diferentes órganos de las Naciones Unidas han calificado expresamente la situación de ocupación. En segundo lugar, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización. Ese es su estatus jurídico. De conformidad con la Carta de Naciones Unidas, el territorio del Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente por tanto de descolonización. Eso significa que España sigue manteniendo su potestad como potencia administradora. Y yo me atrevería a añadir algo que no se dice en ningún escrito, ni por Naciones Unidas, ni en ninguna resolución de Naciones Unidas, ni por ningún trabajo académico. Nadie habla de cuál es la soberanía del Sáhara. Hasta que no se resuelva el proceso de independencia del Sáhara, en mi opinión, la soberanía reside todavía en España. Es España la que mantiene la soberanía nacional y es potencia administradora del Sáhara Occidental. El tema sigue siendo analizado anualmente ante la Comisión de Descolonización. Entre otras, esa es la razón por la que después de 47 años de ocupación, ningún Estado hasta ahora ha reconocido la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos. Y digo hasta ahora. Si de alguna manera se hubiera llegado a reconocer por Naciones Unidas el carácter de potencia administradora de Marruecos, es evidente que algún Estado, al menos sus principales aliados, véase Francia, habría procedido a reconocer la anexión. Como ha señalado recientemente la Asamblea General de la ONU, a falta de una decisión de la propia Asamblea General en el sentido de que un territorio no autónomo había alcanzado la plenitud del gobierno propio de conformidad con el artículo 11 de la Carta, la potencia administradora interesada debía seguir transmitiendo información en virtud del inciso C del artículo 73 de la Carta con respecto a ese territorio, algo que España no ha hecho. De acuerdo con esta resolución, es evidente que aunque de facto no sea así, jurídicamente España sigue siendo la potencia administradora del territorio y Marruecos es una ocupante ilegal del mismo. Así, la Asamblea General no ha adoptado decisión alguna que permita afirmar lo contrario. Repito, Marruecos no es la potencia administradora del territorio. Es obvio que los acuerdos de Madrid no supusieron una transferencia de la soberanía sobre el territorio, entre otras razones porque España tan solo lo administraba. En este sentido, debe interpretarse el comunicado conjunto hispano-argelino concluido el 1 de mayo de 1979, en el que España afirmaba que el hecho de haber puesto definitivamente fin a su administración del territorio el 26 de febrero de 1976 no podía significar una transferencia de soberanía tratándose de un territorio no autónomo, en el sentido del artículo 73, como he dicho antes, de la Carta de las Naciones Unidas. Más contundente es la postura del Comité ad hoc de la Organización para la Unión Africana, actual Unión Africana, que ha afirmado que el Acuerdo de Madrid no establece la transferencia de la administración del territorio a Marruecos y Mauritania y no constituye una transferencia de soberanía. El 29 de enero de 2002, a petición del presidente del Consejo de Seguridad, el asesor jurídico y el secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, emitió un informe sobre la legalidad en el contexto del derecho internacional, incluidas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los acuerdos relativos al Sáhara Occidental, de las medidas que habrían tomado las autoridades de Marruecos, a saber, la licitación y la firma de contratos con empresas extranjeras
para la explotación de recursos minerales en el Sáhara Occidental. Entre las conclusiones más importantes de este informe deben destacarse las siguientes. La primera, el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo. Segundo, tras la retirada de Mauritania del territorio en 1979 y la concertación del Acuerdo Mauritano-Saharaui del 19 de agosto del 79, Marruecos ha administrado el territorio del Sáhara Occidental por sí solo. Marruecos, sin embargo, no figura como la potencia administradora del territorio en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Los contratos concretos a que se refiere la solicitud del Consejo de Seguridad no son ilegales en sí mismos, aunque las actividades de exploración y explotación de seguir llevándose a cabo sin atender a los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, infringirían los principios jurídicos internacionales aplicables a las actividades relacionadas con los recursos minerales en los territorios no autónomos. De estos tres apartados cabe deducir al menos las siguientes conclusiones. A. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. B. Marruecos no es la potencia administradora del territorio. Y C. La explotación de los recursos naturales del territorio será legal únicamente si se realiza con el visto bueno de la población saharaui, expresada a través de quien, según las propias Naciones Unidas, ostenta la condición de único y legítimo representante, que es el Frente Polisario, y no de Marruecos. Llegados aquí, voy a citar algunos acuerdos concluidos por Marruecos sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental que violan el derecho internacional. El primero, los contratos para la exploración y explotación petrolíferas. Hasta la emisión del informe de la asesoría jurídica de la ONU, eran dos las compañías que venían efectuando tales actividades. Una compañía estadounidense, Kerr-McGee, y la francesa Total-Fina Elf. Esta última dio por terminadas sus actividades en la zona en diciembre de 2004, alegando motivos comerciales, aunque, curiosamente, coincidió con una campaña internacional de presión en la que participaron junto a las autoridades de la República Árabe Saharaui organizaciones no gubernamentales de 20 países. Estas presiones llevaron al Fondo Noruego de Inversiones, vamos a ver cómo digo yo esto, Skagenfondene, a vender su participación en la empresa estadounidense Kerr-McGee. En línea con estos planteamientos, el 17 de mayo de 2005, la República Saharaui decidió tomar la iniciativa en la cuestión, haciendo pública una convocatoria para otorgar licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en su territorio, ejerciendo de esta forma un derecho que el propio ordenamiento internacional le reconoce. Aunque las posibilidades de que los posibles contratos de la República Saharaui se pongan en práctica en un momento en el que el territorio sigue bajo el control marroquí son escasas, la iniciativa puede tener cierta virtualidad. Por una parte, porque de cara al futuro, y para el caso de que finalmente el pueblo saharaui pueda alcanzar la independencia, puede animar a determinadas compañías a tener en cuenta a la República Saharaui. Por otra, porque las compañías emprendidas hasta el momento han demostrado la vulnerabilidad de algunas compañías e incluso estados ante la sensibilidad de la opinión pública. También hay acuerdos de libre comercio concluidos entre Estados Unidos y Marruecos. El 17 de junio de 2004, los Estados Unidos y Marruecos concluyeron un acuerdo de libre comercio, el llamado The Free Trade Agreement, que, entre otras cuestiones, procedía a eliminar, a partir de su entrada en vigor, los aranceles hasta entonces aplicables a la práctica totalidad de los productos industriales y de consumo que son objeto de comercio bilateral entre estos dos países. Como era de esperar, Marruecos pretendió aplicar el acuerdo al territorio del Sáhara Occidental y el congresista Joe Pitts presentó una pregunta formal al representante para el comercio de Estados Unidos, Robert Zoellick, quien personalmente había rubricado el acuerdo en el que se le interrogaba sobre si ese Estado consideraba aplicable ese Estado aplicaba el acuerdo sobre el territorio saharaui. La respuesta no pudo ser más explícita. La posición de la administración estadounidense en el Sáhara Occidental es clara. La soberanía del Sáhara Occidental está en disputa
y los Estados Unidos apoyan plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas para resolver esta cuestión. Ni los Estados Unidos ni otros muchos estados reconocen la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El acuerdo de libre comercio se aplicará al comercio y a las inversiones en el territorio de Marruecos internacionalmente reconocido y no incluirá el Sáhara Occidental. Esto es importante porque estamos hablando ya del año 2004. Sin duda, esa debía haber sido la vía a seguir por la Unión Europea en las negociaciones con Marruecos. Y no es que pidamos que la Unión Europea sea más sensible ante las reclamaciones saharauis, sino que únicamente aplique con rigor el derecho internacional para el que en otras cuestiones reclama su cumplimiento de forma más firme, como tiene que ver, entre otros, con los cupos de pesca españoles en aguas territoriales africanas. Y ahora me gustaría, llegados aquí, hablar sobre el papel de España en el conflicto saharaui. Con independencia de que en función de la coyuntura nacional e internacional sus posiciones hayan fluctuado más o menos cerca de las del Frente Polisario de Marruecos, lo cierto es que los sucesivos gobiernos españoles de la democracia han venido apoyando de forma clara el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, bien expresamente, bien mediante una remisión a las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto. Especial atención merece la política española de los últimos tiempos. A nadie se le escapa que el incidente del islote de Perejil y la reacción del gobierno del Partido Popular constituyeron un punto de inflexión en las entonces ya difíciles relaciones con Marruecos. Aunque no falta quien piensa que el gobierno español de la época inició entonces, tras el incidente, un acercamiento a los planteamientos del Frente Polisario, lo cierto es que este acercamiento se había producido con anterioridad. Y muy probablemente la iniciativa marroquí en el islote pretendió en realidad recordar a España que de persistir con este acercamiento procedería de forma más firme a reclamar Ceuta y Melilla. Desgraciadamente este acercamiento no tuvo mayor virtualidad y no llegó a suponer un compromiso más firme de España con la legalidad internacional. En efecto, nuestro país dejó pasar la oportunidad que se le presentaba al ser miembro del Consejo de Seguridad en enero de 2003 para tomar la iniciativa y hacer frente de forma abierta a la permanente e intransigente postura francesa, limitándose a señalar que apoyaba la libre determinación saharaui de conformidad con las resoluciones de la ONU. Hay que decir, si no ha quedado claro, que Francia está, lógicamente, a favor de las tesis marroquíes. La llegada del Partido Socialista al gobierno, me refiero ya al gobierno de Zapatero, fue recibida por los saharauis con una no disimulada desconfianza respecto de la postura que adoptaría España en el nuevo contexto, pues recordaban bien la posición del anterior gobierno socialista, la de Felipe González. Quizás sea pronto para sacar conclusiones sobre cuál es la posición española en el momento actual tras los gobiernos de Rajoy y el actual gobierno de Sánchez, aunque ya hay algunos indicios que parecen confirmar las sospechas que apuntamos. En efecto, el discurso del gobierno de Rodríguez Zapatero insiste en la necesidad de que se respeten las resoluciones de la ONU, pero hace una reiterada referencia a la necesidad de alcanzar una solución aceptable para ambas partes, colocando de esta forma en el mismo plano al pueblo saharaui y a Marruecos, con lo que parece pretender que quien sufre las consecuencias de una violación del derecho internacional debe tender su mano a quien lo viola y renunciar como vía de arreglo nada menos que a su propio territorio. El gobierno de Zapatero seguía tratando de mantener una imposible equidistancia, digo yo, entre el derecho internacional y su violación, y aunque explícitamente ha apoyado el derecho de libre determinación del pueblo saharaui, su abstención por primera vez en la votación de la resolución que anualmente viene aprobando la Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando el mencionado derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación, plantea serias dudas sobre el camino que seguirá en el futuro. Podría hablar ahora también del papel que libra Estados Unidos en el Magreb, en la zona del Magreb, y es que en los últimos años ha reorientado su política en el Mediterráneo, región con un alto grado de conflictividad, reforzando la cooperación bilateral con España y a nivel regional acercándose más a Marruecos y Argelia en un intento por minimizar el impacto de la situación de Libia, un país fragmentado y uno de los más importantes, si no el más importante, foco de desestabilización en el Magreb. Libia está siendo el destino de muchos de los yihadistas que acudieron a luchar
a favor del califato en Irak y Siria, y que ante la derrota militar están desplazándose a combatir hacia otras zonas del Mediterráneo. Este trasvase de yihadistas está fortaleciendo a Al-Qaeda en el Magreb islámico, a través del Al-Qaeda Magreb Islámico, que es una especie como de subsidiaria de Al-Qaeda, que trata de consolidar sus bases en el sur de Argelia. Otro de los retos de seguridad inherentes al Mediterráneo en este momento también es la inmigración y sus rutas hacia Europa. La inmigración ilegal es un foco constante de inseguridad, tanto por el nulo control de los migrantes que entran en Europa como por cómo lo hacen. Es en este aspecto donde encontramos una mayor problemática: redes de inmigración ilegal y trata de seres humanos. La enorme polarización entre el norte de África y Europa no ayuda a frenar la inmigración, siendo la económica la principal causa de inmigración de los migrantes que llegan por la frontera sur de Europa. Todos los países del Magreb, especialmente Marruecos, implicados en estos retos, son sensibles a los cambios que se producen y a las alteraciones derivadas de la presión demográfica hacia el norte más desarrollado. Finalmente, el reto de seguridad más importante al que deben hacer frente los países del Magreb es la seguridad interna y la vulnerabilidad derivada de los frágiles sistemas políticos y sociales en estos estados y de la creciente amenaza de las organizaciones como el ISIL o la recompuesta Al-Qaeda a través de la, como he dicho, la subsidiaria Al-Qaeda del Magreb Islámico, que no solo pueden operar en la región del Magreb Sahel, sino que también pueden dar apoyo a sus filiales y células que operan en Europa. Las primaveras árabes constataron el escaso conocimiento que las potencias occidentales tienen sobre las sociedades árabes y la escasa preparación y dificultad que tienen estos estados para afrontar los cambios que demandan sus sociedades, muchas veces reprimidos mediante el uso indiscriminado de la fuerza. En el Magreb, la religión oficial de todos los estados es el Islam, un Islam ecléctico perteneciente a la escuela malikí, que difiere entre Marruecos y Argelia, pero siendo en ambos estados, uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Y en el caso de Argelia, causa de conflicto civil que ahora parece emerger como potencia dominadora en la región. No sé cómo voy de tiempo. Tengo precisamente ahora hecho un análisis de todos los actores implicados: España, Marruecos, Argelia. Pero me gustaría pasar a los últimos acontecimientos, visto ya la génesis del problema y la situación en la que estamos. Sí me gustaría pasar a los últimos acontecimientos para poder abrir después un turno de participación de los que estéis presentes. La disputa por el territorio del antiguo Sáhara español había estado prácticamente ausente de la agenda internacional antes del 10 de diciembre de 2020, cuando Trump emite este tuit. Ese día, Trump, tras perder la reelección un mes antes, emitió una proclamación presidencial en la que reconocía la soberanía de Marruecos sobre ese territorio no autónomo. Trump no ocultó los términos de su transacción. Marruecos obtendría el tan ansiado reconocimiento de su control de facto sobre el Sáhara Occidental a cambio de que Rabat anunciara que establecería relaciones diplomáticas plenas con el Estado de Israel, firmando lo que he denominado antes los acuerdos Abraham. Claramente, esa decisión unilateral y sin precedentes, anunciada a través de Twitter, no tenía la intención de avanzar en una solución duradera para el prolongado conflicto norteafricano, sino de añadir un país árabe más a la lista de los que normalizan sus relaciones con Israel. Si Trump hubiera sido reelegido para un segundo mandato, no cabe duda de que habría intentado consolidar la lógica del ganador se lo lleva todo en el Sáhara Occidental a favor de Marruecos. Aunque el presidente Biden no comparte plenamente el análisis, los métodos y la decisión de su predecesor, no puede ignorar las nuevas realidades. Al menos 4 factores pueden influir en una eventual reevaluación de la política estadounidense. A saber, la primera, la necesidad de hacer cumplir la legalidad internacional. La segunda, la necesidad de avanzar en el multilateralismo. La tercera, la necesidad de evitar sentar un precedente problemático. Y cuarto, la necesidad de evitar la desestabilización del Magreb, que podría tener peligrosas ramificaciones en el Mediterráneo occidental y en el continente africano. No se puede ignorar el riesgo de desestabilización regional. La retórica agresiva entre los dos principales países, Marruecos y Argelia, ha ido en aumento,
Para Argel, el más firme defensor del Frente Polisario y principal rival estratégico de Marruecos, aludir a las amenazas extremas sirve para distraer la atención de los múltiples desafíos internos que tiene, entre otros controlar a los grupos yihadistas que se asientan en el sur del país. El Frente Polisario, que lucha por la independencia saharaui, demuestra con sus acciones militares que no está dispuesto a aceptar una solución impuesta. Por su parte, la MINURSO, concebida como una misión para preparar un referéndum, pero no para mantener separadas a las partes enfrentadas, no está en condiciones de evitar la confrontación militar. Rabat, por su parte, se muestra envalentonado y nervioso. A principios de marzo de 2021, suspendió todos los contactos con la embajada, las fundaciones políticas y otras agencias de cooperación alemanas en Marruecos. Probablemente se trate de un aviso para asegurarse de que Alemania u otros países europeos no se inclinen hacia el Frente Polisario y Argelia, sobre todo teniendo en cuenta que se espera una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la legalidad de las exportaciones marroquíes del Sáhara Occidental en la Unión Europea antes de finales de año y que dicha sentencia podría sacudir las relaciones de Marruecos con Europa. Lo que puede acentuar las ansias marroquíes es la presión interna sobre Biden para que reconsidere la decisión de Trump. El ejemplo más notable fue la carta que un grupo bipartidista, o sea, tanto de seguidores del partido de Trump como del partido de Biden, de 27 senadores, que no son pocos teniendo en cuenta que la Cámara de Estados Unidos es de 100 senadores, envió al presidente Biden el 17 de febrero una misiva en la que le pedían que revocara la decisión equivocada de su predecesor y volviera a comprometer a Estados Unidos en la vía de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui del Sáhara Occidental. Según este amplio grupo de legisladores estadounidenses, la falta de voluntad de Marruecos para negociar de buena fe ha sido un tema constante a lo largo de los años y Estados Unidos no debería recompensar décadas de mal comportamiento. El hecho de que algunos de los principales firmantes de la mencionada carta tengan un fuerte historial pro-israelí sugiere que el factor Israel podría no proporcionar a Marruecos tanta influencia como muchos observadores asumieron inicialmente. De ahí el interés en que Israel firmara ese acuerdo con Marruecos. Tras 4 décadas de violencia y acuerdos incumplidos, la tensión persiste y no hay señales de que termine pronto. Esta cuestión de soberanía es para Marruecos un tema principal de su política exterior. De ahí que el respaldo de Trump haya sido tan relevante. A nivel de derecho internacional, ningún gran país democrático, excepto Estados Unidos, reconoce esa soberanía de Marruecos, señala Aizam Amirán Fernández, que escribe esto antes de la misiva que mandó Pedro Sánchez, del que hablaré más tarde. Este Aizam Amirán Fernández es el investigador principal del Real Instituto del Cano, es decir, es una persona muy versada en la zona del Magreb, que explica el hecho como un intercambio de reconocimientos a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones con Israel. Fue un favor de Trump y su yerno Jared Kushner a Netanyahu, primer ministro israelí. En política internacional, los espacios vacíos no existen, se llenan, afirma Pau Solamilla, especialista en diplomacia corporativa y reputación. Europa ha dejado un espacio en el contexto de la COVID-19 y Marruecos necesitaba reforzar ese espacio que ocupaba Estados Unidos. Para Solamilla, durante los últimos años, la Unión Europea y España, inmersas en la crisis, han olvidado a su vecino alauita. Así las cosas, con el guiño americano, una diplomacia marroquí más envalentonada esperaba conseguir respaldos de la comunidad internacional, algo que no ocurrió y que ahora, con un nuevo presidente de Estados Unidos, tambalea ante la posibilidad de un cambio de enfoque en Washington. Perdonad. De hecho, señala Mira Fernández que este grupo de 27 senadores estadounidenses solicitaron en una comunicación al presidente Biden que revirtiera esa decisión y le advirtieron sobre los efectos que esto podía tener en el continente africano. Ahora vemos que está generando más tensión en el norte de África entre Marruecos y Argelia, pero también entre Marruecos y países europeos, primero con Alemania y ahora con España. Finalmente, la hospitalización en secreto y por razones humanitarias, entrecomillado, del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España, hizo las veces de detonante, pues el gobierno del rey Mohamed VI
ha visto esto como una provocación y un síntoma de deslealtad. Con los socios no se maniobra por la espalda, dijo el ministro de Asuntos Exteriores alawita Nasser Bourita. ¿Qué hizo entonces Marruecos? Aplicó lo que llaman ellos la diplomacia de juego duro. De forma cíclica, explica Solanilla, se genera un cierto momentum de roce y malos entendidos que suelen derivar en un conflicto que se puede manifestar de varias maneras. Marruecos tiene por costumbre enviar mensajes no por la vía diplomática, sino por la vía de los hechos y muchas veces jugando duro. De ahí que, como vimos, cerca de 12.000 personas, cerca de 12.000 inmigrantes de forma ilegal traspasaran las vallas y se introdujeran de forma descontrolada en Ceuta. Por tanto, lo ocurrido en Ceuta es una de esas formas del poder marroquí, al más alto nivel, para enviar un mensaje. Y lo ha hecho con uno de los puntos más sensibles para Europa, la inmigración irregular proveniente de África. Marruecos es un eje de estabilidad, o lo contrario, si así lo quiere, para la Unión Europea, un aliado indispensable por cuenta de la frontera española y europea de Ceuta y Melilla. La cuestión es que la crisis migratoria está íntimamente ligada a la geopolítica, no se pueden separar. Así señala Claudia Fitonelli, académica de Relaciones Internacionales, Cooperación y Movilidad de la Universidad Complutense. En el caso de la Unión Europea, la eficacia de este juego duro está relacionada, según Fitonelli, con la externalización de las fronteras, que no es otra cosa que el traslado de la responsabilidad a otros países para evitar la migración irregular. Italia lo ha hecho con Libia y España lo ha hecho con Marruecos. Y este para mí es el fundamental problema que tiene España. Ha cedido la gestión de sus fronteras a un país extranjero. Es Marruecos la que tiene que velar por la frontera española, lo cual es del todo incomprensible. O sea, no se externaliza la frontera a un país limítrofe. El problema es que estos países tienen sus propios intereses. A Marruecos no le interesa tener que lidiar con Mali o con quien esté en sus fronteras enviándoles de vuelta a inmigrantes que no quiere y que aparezcan ante otros aliados como vasallos de la Unión Europea. A veces cuando Marruecos juega duro se hace daño, afirma Mira Fernández, y los acontecimientos de Ceuta pueden resultar contraproducentes para sus intereses, empezando por Estados Unidos, que con sus propios desafíos migratorios puede no ver con buenos ojos la actitud de un país que deliberadamente crea las circunstancias para que familias, jóvenes y niños indocumentados arriesguen su vida intentando cruzar una frontera vulnerando con ello los principios de seguridad y cooperación con sus vecinos. Asimismo, el rechazo de la Comisión Europea ha sido vehemente. El rey de España ha recordado que las fronteras de su país son de Europa y la política partidista española se ha agitado una vez más en torno al tema que espolea los discursos de la extrema derecha. ¿Le interesa a Marruecos generar este tipo de discursos y el deterioro de su imagen y la de su monarca? Pregunta Mira Fernández. Está claro, hasta ahora, que el punto más urgente de la crisis parece haberse superado, pero esto tendrá sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Sean las que sean, Solanilla advierte que un episodio de este tipo nunca beneficia a una de las partes, es un lose-lose, el contrario al win-win, es un lose-lose para todos. Es lo que tiene jugar duro con aliados como si fueran enemigos. Sin embargo, la instrumentalización que de este papel viene haciendo la monarquía marroquí para presionar a España no es nueva, por mucho que ahora algunos sectores quieran hacerlo parecer. Marruecos es el destinatario principal de los fondos europeos en la región mediterránea destinados a políticas de vecindad y es el socio meridional con unas relaciones más desarrolladas. Según un estudio realizado por la Fundación Por Causa, en diciembre de 2019, Marruecos recibió 389,9 millones de euros como parte de su apoyo a las reformas, el desarrollo inclusivo y la gestión de fronteras dentro del marco de la Asociación Euro-Marroquí para la Prosperidad Compartida, y 101,7 millones de euros de fondos prometidos en 2018 para combatir la inmigración ilegal y la trata de personas. Este rol privilegiado está en gran manera promovido por España, ya que, como ha defendido el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la cooperación con el Estado marroquí en materia no solo migratoria, sino también antiterrorista, constituye un ejemplo modélico en el entorno europeo basado en la confianza bien asentada, el respeto mutuo y la comunicación permanente. Y aquí es donde viene lo que yo denomino la ingenuidad institucional.
Siendo esta relación así, los sucesos acontecidos en los últimos días resultarían difíciles de entender y de justificar. Sin embargo, esta percepción institucional contrasta con la realidad y con el uso continuado y sostenido de Marruecos de la inmigración para presionar a España. Existen varios ejemplos claros de la utilización del control o la falta de este sobre los flujos migratorios asociados a otros elementos clave de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, como la negociación del acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos en 2006, que coincidió con una crisis migratoria en Canarias, el incidente del islote de Perejil en 2002 o más recientemente en 2020, cuando el gobierno de Rabat aprobó unilateralmente 2 leyes para delimitar su espacio marítimo. Espacio marítimo que coincide, que trasvasa las aguas territoriales de Canarias. Por tanto, hay que entender la situación vivida en Ceuta en un contexto más amplio en el que la presión migratoria es utilizada como medida de presión en las relaciones bilaterales España-Marruecos y Marruecos-Unión Europea. Se ha hablado mucho del detonante de estos sucesos, dando por sentado pues, que se trata de una reacción política, vinculándolo con el conflicto del Sáhara Occidental y concretamente con la presencia en España de Brahim Ghali, representante del Frente Polisario, para ser tratado, como hemos dicho antes, de un cuadro grave de COVID. Todos los medios han dado por sentado que la decisión del gobierno está detrás de esta reacción marroquí, basándose en las declaraciones de las propias fuentes diplomáticas marroquíes. Estas declaraciones, junto con la llamada a consultas de su embajadora en Madrid, ponen de manifiesto que esta crisis es un entente diplomático y no un asunto migratorio. Sin embargo, plantea más dudas que sea únicamente la presencia de Ghali en España la razón del órdago marroquí. Si bien es cierto que debilitar la figura del presidente de la República Árabe Saharaui es uno de los objetivos de Marruecos, no podemos entender esta situación aislada de los últimos acontecimientos y reacciones en el conflicto del Sáhara Occidental, especialmente después de la ruptura del alto el fuego en el pasado noviembre de 2020. Después de que el Frente Polisario recordara en numerosas ocasiones el incumplimiento y la actitud de Marruecos en la irresolución del conflicto e invocara su derecho a retomar la vía armada, ha sido bajo la presidencia de Ghali cuando se produjo este cambio de escenario. Desde ese momento, Marruecos ha tratado por todos los medios de invisibilizar y ocultar la nueva situación de guerra sin haber podido evitar su repercusión mediática. Del mismo modo, Marruecos esperaba que la decisión de Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí del territorio se extendiese a otros países, pero por el contrario se ha encontrado con la negativa generalizada del cambio de la postura tradicional con posturas contundentes como la alemana. Hay algunos autores que afirman también que el momento elegido por Marruecos está vinculado a la crisis de Gaza, tratando de presionar al presidente estadounidense Joe Biden para que consolide el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de su mediación en la crisis entre Israel y Palestina. Por último, no podemos tampoco obviar que en las próximas semanas se espera que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre los acuerdos de asociación y pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos. Esta resolución puede suponer un duro golpe para el Estado marroquí porque todo tiende, o lo que se está filtrando es que va a ser contrario a las tesis marroquíes, insisto, porque es una violación flagrante del derecho internacional el uso que está haciendo Marruecos de los recursos naturales del Sáhara. Por último, no podemos tampoco obviar que en las próximas semanas, como decía, pensar en soluciones cortoplacistas para una situación sostenida en el tiempo, lo que es a todas luces un planteamiento infructuoso y dudosamente inteligente. Para poder evitar que esta situación se repita, España debe reforzar su papel en las relaciones bilaterales, defendiéndose de injerencias internas que son un ataque a la línea de flotación del derecho internacional. Del mismo modo, España debe asegurar el cumplimiento riguroso del derecho internacional y asumir sus obligaciones que le corresponden en este caso como potencia administradora del Sáhara. La consolidación de la ocupación del Sáhara, contraria al derecho internacional, puede poner en riesgo la propia soberanía nacional española, ya que abriría la puerta a reclamaciones históricas sobre la propia Ceuta y Melilla y debilitaría la posición española para rebatir asuntos como la ya mencionada ampliación de las aguas territoriales marroquíes. Por último, España y Europa deben garantizar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, no solo contribuyendo a su protección dentro, sino también fuera de Europa. En este sentido, hay que recordar que no solo el presidente Ghali es el que está inmerso en proceso ante la Audiencia Nacional, sino que también este tribunal procesó a 11 altos cargos marroquíes por su participación en el genocidio saharaui. Además, numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado la escalada de violencia y represión
que se vive en los territorios ocupados desde la vuelta a las armas, siendo el caso del activista saharaui Sultana Kaya especialmente grave. Todavía tengo mucho material. Vamos a ver algunas cuestiones que parecen hechos aislados, pero que están todos conectados. El primero de ellos tiene que ver con las maniobras del Africa Lion, que yo creo que Ángel Mazo conoce. El 7 de junio de 2021 comenzaron las maniobras militares Africa Lion 2021 del Mando África de Estados Unidos, AFRICOM, en Marruecos, Túnez y Senegal. Con más de 7.000 efectivos, es la 17ª edición de lo que se supone son los mayores ejercicios que lleva a cabo AFRICOM con la colaboración de 9 países aliados y la OTAN. El objetivo de estas maniobras es mejorar la preparación y disponibilidad de las fuerzas estadounidenses y aliadas, mejorar la interoperabilidad y reforzar la alianza con países como Marruecos, en cuyo territorio tienen lugar la mayor parte de los ejercicios. Además, también desde un punto de vista geoestratégico, estas maniobras muestran la importancia especial que tiene Marruecos como aliado de Estados Unidos, máxime al coincidir casi en el tiempo con la crisis que se produjo tras el asalto de más de 12.000 marroquíes a la valle en la frontera de Ceuta el 17 y 18 de mayo del año pasado. Estamos hablando de que estas maniobras son el 7 de junio del mismo año. Casi en paralelo, el gobierno marroquí anunció triunfante que las maniobras tendrían lugar en el Sáhara Occidental, un territorio sobre el que la administración Trump reconoció las aspiraciones soberanistas de Marruecos, pero que Biden aún no ha retirado este reconocimiento, y todo hacía pensar que la decisión de llevar a cabo las maniobras en el territorio del Sáhara confirmaba definitivamente el apoyo de Estados Unidos a Marruecos en estas aspiraciones anexionistas. España, de hecho, declinó participar en las maniobras cuando se organizaron el año pasado para evitar que la presencia de fuerzas armadas españolas en el Sáhara pudiese legitimar la ocupación marroquí. Año 2021. La administración Biden, sin embargo, desmintió el comunicado marroquí y adoptó una posición ambivalente al eliminar la presencia de las tropas del Sáhara, pero mantener el reconocimiento y las maniobras aéreas sobre este territorio. Es decir, las maniobras terrestres y marítimas en la zona del Sáhara se desecharon, pero las maniobras aéreas en el Sáhara se mantuvieron. Lo que esto demuestra es la posición ambigua que la nueva administración está manteniendo sobre el asunto saharaui. Para España, la ambigüedad de Biden y la modificación de las maniobras es un alivio, pues un apoyo explícito de Biden a Marruecos podría perjudicar a Madrid en la crisis diplomática que mantiene con Rabat. Biden está a la espera de que Naciones Unidas se pronuncie en octubre sobre la cuestión del Sáhara. El Consejo de Seguridad deberá decidir entonces si se renueva el mandato de MINURSO, por lo que Biden tendrá que decidir si apoya finalmente a Marruecos o devuelve el asunto al status quo antes de Trump, dejando el problema en manos de la ONU. Y ahora viene el año 2022, el giro inesperado de Pedro Sánchez. Marruecos da por cerrada su crisis diplomática con España, que se ha prolongado durante 10 meses, después de que el gobierno español haya abandonado su tradicional postura de neutralidad en el conflicto del Sáhara y haya tomado partido por Rabat, al considerar su propuesta de autonomía del 2007, la que entonces todos los gobiernos negaron, como la base más, y esto es entrecomillado, como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso en la excolonia española. Sánchez viajó a Marruecos y todos sabemos lo que ocurrió en esa cena de gala que se produjo, en la que se sentó a la mesa con el rey Mohamed VI, presidiéndose las banderas de ambos países, siendo la bandera española puesta boca abajo con el significado militar que ello tiene. Viajó con 30 asesores y parece ser que ni Sánchez ni los 30 asesores pues, se percataron del asunto y dijeron que fue un simple error de protocolo marroquí. El cambio de posición se plasma en una misiva dirigida por el presidente del gobierno Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, que ha hecho pública al Gabinete Real de Marruecos. Y este es un hecho que es especialmente grave. Es decir, la carta donde reconoce Pedro Sánchez, no digo España, Pedro Sánchez reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara,
la hace pública el gobierno marroquí, no lo hace público el gobierno de España. Y eso tiene una explicación. Esa decisión no es una decisión que pueda tomar Pedro Sánchez. Esa es una decisión de todo punto ilegal. Si tuviera si esto tuviera alguna repercusión que no lo puede tener. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno no tiene potestad para decidir acerca de la territorialidad del Sáhara. En todo caso, debería ser una propuesta emitida o emanada del Consejo de Ministros que no sabía de esta misiva hasta que el gobierno marroquí lo hace público, como órgano colegiado que es, y llevado a las Cortes. Pero insisto, todo ello teniendo en cuenta o desoyendo el derecho internacional. Con lo cual yo personalizo en Pedro Sánchez, ni siquiera en el presidente de gobierno de España, sino en Pedro Sánchez, esta torpeza de dimensiones incalculables y que es única en los 40 y tantos años que llevamos de trayectoria democrática. El presidente destaca además los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable al conflicto que se prolonga desde hace 47 años. Esta carta supone un cambio en la postura tradicional del gobierno español, que hasta ahora había apostado por una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable en el marco de las Naciones Unidas, sin decantarse por la autonomía marroquí ni por la independencia saharaui, y abriendo la puerta a una salida diferente al referéndum de autodeterminación, siempre que fuera acordada por las partes. Al contrario de lo que sucedió cuando Marruecos y Alemania cerraron su crisis diplomática en febrero, no existe un comunicado conjunto de los dos países, sino un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rabat y otro del gobierno español. Fuentes gubernamentales sostienen que España ha obtenido garantías de que no se repetirán acciones unilaterales como la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta los días 17 y 18 de mayo de 2021 o la extensión de la zona de economía exclusiva marroquí hasta aguas de Canarias y de que se respetará la integridad territorial de España, incluidas las dos ciudades autónomas al norte de África, y que Marruecos cooperará en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico. Sin embargo, estos compromisos figuran en el comunicado del gobierno español, pero no en el del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí. Fuentes gubernamentales marroquíes aseguraron todos ellos que han sido asumidos por Rabat, aunque no se les haya plasmado por escrito, y que este es solo el principio de un proceso en el que habrá que ir llevando a la práctica lo acordado en la confianza de que cada uno va a pactar, o cada uno va a cumplir lo que se ha pactado. En su comunicado, Rabat se limita a apreciar altamente las posiciones positivas y los compromisos constructivos de España sobre la cuestión del Sáhara marroquí contenidos en la misiva de Sánchez a Mohamed VI. Y es que dice en la misiva de Sánchez, no dice en la misiva del presidente del gobierno ni del gobierno español. Y anuncia una visita a Marruecos del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a finales del mes de marzo, que se ha producido ya, y antes del Ramadán. Ese será el primer viaje del jefe de la diplomacia española al país vecino desde que tomó posesión en la cartera el 13 de julio. Y ante esto, ¿qué es lo que ha hecho Argelia? Pues el gobierno español aún no ha terminado de cerrar el conflicto con Marruecos cuando acaba de abrir otro con Argelia, el país que suministra a España casi la mitad del gas que consume y cuya colaboración en materia de migración irregular es casi tan necesaria como la de Marruecos. Argelia ha llamado a consultas a su embajador en Madrid, Said Musi, sorprendido ante el brusco giro de las autoridades españolas en el conflicto del Sáhara Occidental. La retirada del diplomático se produce un día después de que el Palacio Real de Marruecos difundiera la carta donde Pedro Sánchez afirmaba que el proyecto de autonomía marroquí para el Sáhara era la base seria, realista y creíble para la resolución del contencioso. Argelia, que es el principal aliado y protector del Frente Polisario, organización que reclama un referéndum de autodeterminación para ese pueblo, a través de un sitio digital, el Tout le Souk de l'Algérie, perdón mi francés, de l'Algérie, todo sobre Argelia, traducido,
ofrecía una pista sobre cuál sería la postura de Argelia. Una fuente argelina próxima a la cuestión del Sáhara Occidental indicó a esta web que la decisión del gobierno español de apoyar las tesis de Marruecos es una segunda traición histórica de Madrid hacia el pueblo saharaui después del funesto acuerdo de 1975. El elogio que Pedro Sánchez hizo de la propuesta autonómica de Rabat para el Sáhara Occidental como la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso ha suscitado críticas en la oposición, en sus socios de gobierno de Unidas Podemos. Es decir, es cierto es que ni siquiera el gobierno de España pues, ha podido emitir un comunicado conjunto porque es que parte del gobierno pues, no está de acuerdo con esta misiva. Tras la decisión de los dirigentes argelinos, fuentes del Ejecutivo español han asegurado que el país africano estaba informado de la decisión tomada por Pedro Sánchez. Y leo literal, el gobierno español informó previamente al argelino sobre la posición en relación al Sáhara, porque para España Argelia es un socio estratégico, prioritario y fiable con el que pretendemos mantener una relación privilegiada. La crisis llega en el peor momento cuando el gobierno se ve envuelto en una nube de problemas, en gran parte ligados a la invasión de Putin sobre Ucrania, con récords de precios de los combustibles, fracturas con los socios de gobierno a causa del aumento del gasto en defensa y ahora con el Sáhara en un conflicto en el que se sienten muy ligados no solo los militantes de Unidos Podemos, sino parte del electorado del PSOE. Argelia es el tercer proveedor de gas natural a Europa, por detrás de Rusia y Noruega, y por delante de Qatar. Según las cifras de Eurostat, tiene ambiciones de futuro. Sonatrach, que es un gigante petrolero estatal argelino, que anunció a principios de este año que invertiría 40.000 millones de dólares entre 2022 y 2026 en exploración, producción y refinado de gas. Argelia es un caso especial, ya que está bastante cerca de las fronteras de la Unión Europea, por lo que se podría imaginar que podría complementar el gas ruso, ya que más ahora en estos tiempos de guerra, ya que se suministra gas a varios países de Europa, especialmente a España, Portugal e Italia. Y en la práctica hay un problema, y es que Argelia necesita mucho gas para su propio consumo, y como hasta ahora no ha realizado las inversiones necesarias, los volúmenes disponibles para la exportación son bastante limitados como para pretender sustituir el gas ruso. Hasni Abidi, director del Centro de Estudios e Investigación sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo de Ginebra, está de acuerdo. Argelia tiene todo el interés en posicionarse en el mercado internacional del gas como productor y explotador estable y fiable que puede responder a algunas de las expectativas de la Unión Europea y encarnar una solución a más largo plazo. Sin embargo, su capacidad de exportación no es escalable y actualmente es muy difícil, si no imposible, que Argelia pueda suplir el gas ruso por sí sola, en caso de agravamiento de la crisis y del vacío dejado por Moscú. El 6 de diciembre de 2021, los medios de comunicación españoles criticaron al gobierno español tras el descenso de flujo de gas que deja a los hogares frente a una ola de frío sin sistema de calefacción adecuado y pone en duda las promesas de Argelia. Los expertos han advertido de que el gasoducto mencionado ya ha alcanzado una capacidad máxima de 8.000 millones de metros cúbicos y que el cierre del gasoducto Magreb-Europa socavaría las importaciones de energía de España y la dejaría dependiente de un único gasoducto plagado de fugas y mal funcionamiento. De ahí que en la Unión Europea Pedro Sánchez haya solicitado que sea considerada España como una isla energética. Lo cierto, y también son datos oficiales, es que ahora mismo nuestro proveedor fundamental de gas ya no es Argelia, que lo era. Para España hemos dicho que era tercero para Europa, pero para España era el primer proveedor de gas. Ahora resulta que es el segundo y el primero es Estados Unidos. El problema es que no hay un gasoducto entre Estados Unidos y España. Viene a través de barcos, a través de una técnica que se llama gas natural licuado, que lógicamente encarece el coste de transporte de esa materia prima, tanto como en un 25%. De tal manera que el gas que entra en España, que antes era un 45,5% procedente de Argelia, ahora lo es de Argelia un 30% y un 48% lo es de Estados Unidos. Bien. Hasta aquí yo creo que es lo más importante que tengo hasta ahora.
he querido obviar la parte en la que cada país interviniente, porque si no se me haría muy largo, cada país interviniente, Marruecos, Argelia, España, cómo han ido evolucionando desde las posturas iniciales a las posturas finales. Lo que se ve es, en todos estos años, en estos 47 años de historia de este conflicto, lo que se ve es que Marruecos nunca en ningún momento pretendió que se celebrara este referéndum, y que de alguna manera consiguió que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, muy probablemente forzada fundamentalmente por Francia en el Consejo de Seguridad, pues vetara cualquier intento de que se produjera ese referéndum. Incluso podemos asegurar que se trata, por parte de Naciones Unidas, del más flagrante caso de incumplimiento del derecho internacional público, y es, yo poniéndome en la piel, ya no de Argelia, que pueda tener intereses, lógicamente, de influencia sobre el Sáhara, sino poniéndome en la piel del pueblo saharaui, la impotencia que debe sentir esa gente que fue colonia inicialmente española, que España se retira, que saben que tienen la razón de su parte, que todas las resoluciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad les da la razón, que el derecho internacional le da la razón, y que 47 años después no solamente no se haya celebrado este referéndum, sino que tanto Estados Unidos como España hayan reconocido a Marruecos como potencia administradora del Sáhara, debe ser de una frustración tal que entiendo que una leve mecha encienda lo que pueda ser un conflicto armado de proporciones indeseables, máxime en la situación en la que estamos, donde ya en el este de Europa se está produciendo otro conflicto que está afectando, lógicamente, pues a la economía mundial, más allá, por supuesto, de las pérdidas humanas que se están produciendo. Por tanto, yo creo que se trata de un asunto del máximo interés, en el que, de alguna manera, Marruecos consigue chantajear a sus socios y conseguir de esos socios lo que ellos pretenden, tanto del Frente Polisario, como habéis visto en múltiples ocasiones, con el censo, con las revocaciones del censo, con las apelaciones, lo que ha hecho con España, lo que ha hecho con Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay detrás de esos acuerdos? Abraham, lo veremos con el tiempo. Ya sabemos, como os he dicho al principio, esa compra de material de seguimiento de misiles, también la compra de drones al gobierno israelí. Esa propuesta de Marruecos de mediador en el conflicto israelí-palestino. Falta tiempo todavía para ver con perspectiva lo que hay, pero desde luego es un asunto que no se circunscribe solamente al hecho de que 10.000 o 12.000 personas hayan pasado las fronteras españolas, no solamente la cartita famosa de Pedro Sánchez, no es el tuit de Donald Trump, sino que lo que hay por detrás es un conflicto que lleva mucho tiempo y que, por suerte o por desgracia, yo creo que está cercano a su fin, pero no el fin que desearíamos. Y eso es lo que es realmente preocupante, porque abre la puerta a futuras pretensiones sobre Ceuta, Melilla y Canarias. Y si hiciéramos alguna encuesta por parte del INE o del CIS acerca de si seríamos capaces de defender incluso por la fuerza Ceuta y Melilla, estoy seguro de que la mayoría de los españoles dirían que no. Por tanto, en la conciencia española, creo, con todo mi pesar, de que incluso verían lícito que Marruecos se quedara con Ceuta y Melilla y que España saliera de África. Claro, es que Islas Canarias también está en África. Entonces ese argumento se cae y ni los canarios ni los españoles quieren perder las islas. Por tanto, como argumento es muy flojo, pero también hay que ponerse en la piel de los ceutíes y los melillenses, que quieren seguir siendo españoles, y que España no defienda a capa y espada la soberanía de esas ciudades. A mí como español me indigna, como politólogo me preocupa, y desde un punto de vista militar, teniendo en cuenta que tengo íntimos amigos precisamente custodiando esas plazas en la Legión, pues me siento
decepcionado con este gobierno. No es que yo comulgue con él, sabéis que no me gusta dar opiniones personales acerca de la política de un gobierno concreto, este es un foro de ciencia política, no de política, pero yo creo que la gravedad de lo que se avecina es grave, es alta, y la probabilidad de que suceda lo peor también es alta y cada vez se va acrecentando más. Entonces, bueno, es mi opinión, la dejo aquí, abro micrófonos para que vosotros podáis aportar lo que consideréis y a vuestra disposición.